Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 24 de marzo de 2022. Vamos a continuar no con la trama del fiscal, sino vamos a irnos atrás en el tiempo y nos retrotraeremos a una noticia del año 88 que a su vez se remonta a sucesos del año 76 y posteriores, ¿no? Vamos a contextualizar el asunto por dónde empezamos a ver. Bueno, estamos en los años de la transición. En Italia también hay grupos políticos fascistas y se produce un hecho en Italia. Es un magistrado que es asesinado, ¿vale? Vamos a ponerlo. Es Vittorio Occorsio, muere en el 76 en Roma, un magistrado italiano víctima del llamado terrorismo negro durante los años de plomo italianos. Había participado en el proceso de la Piazza Fontana y en el proceso al movimiento de inspiración neofascista Orden Nuevo. Narra un poco su biografía, donde estudia y tal. Ocupa como fiscal el primer cargo del interrogatorio a Pietro Valpedra, que fue acusado de asesinato de 14 personas y de las provocadas a 80 más. Esto supongo que tuvo que ver con algún atentado, no sé si el de Bolonia. En el 71 pidió la disolución del movimiento Orden Nuevo, pidiendo la aplicación de la ley Scelba contra la reconstrucción del partido fascista. En abril del 76 fue el primer magistrado que se ocupó de la logia masónica secreta llamado Logia P2. Investigó las relaciones entre el terrorismo neofascista, la masonería y el aparato del SIFAR. Previamente había trabajado en investigaciones sobre los dos golpes fallidos, el Plan Solo y el golpe Borghese, y había iniciado una investigación sobre las relaciones de algunos miembros de la P2 con el terrorismo negro y el AMPA dedicada a secuestros. Como la banda de Marsella se centra en particular en el secuestro de Alfredo Danesi, Amadeo Ortolani y Fabrizio Andreucci y Claudio Francischi. La condena obtenida en el proceso se resume en una significativa declaración realizada a su amigo y colega Fernandino Imposato. Somos certo diestro y secuestri. Bueno, dice aquí una frase en italiano que no, yo italiano mucho no. Bueno, vamos a lo que es el asesinato, ¿no? Vittorio Corso fue tiroteado la mañana del 10 de julio del 76. Pierluigi Concutelli fue la mano ejecutora. Descargó sobre su víctima 32 disparos de ametralladora cuando se dirigía a la oficina en su automóvil, un Fiat 125, en el cruce de la vía Mogadiscio y la vía Yuba, a unos metros de su casa. Se iría de vacaciones 3 días después esperando el regreso de su colega Imposimato. Antes de desaparecer, sus asesinos se llevan su maletín que contiene el expediente de los secuestros y, según reveló el periodista Franco Scottoni, un documento que reveló la compra por parte de la Organización Mundial de Asistencia Masónica, ONPAM, de un edificio en Roma de 8 millones de dólares, igual al monto total pagado por los rescates de los secuestros por los que fue detenido Albert Bergamelli. 3 meses después, su fuente, Totò D'Agostino, jefe de Canolo, también fue asesinado por Domenico Papalia, absuelto sin embargo 41 años después por el Tribunal de Apelación de Perugia, tras ser condenado a condena perpetua. D'Agostino, asesinado por orden de Antonio Nirta, jefe de San Luca, que el día del secuestro de Aldo Moro habría estado en vía fan infiltrado en la BR por el ex general de los Carabinieri Francesco Delfino. Habría informado al juez de un flujo. El dinero llegó de los secuestros y se transportó a Calabria para ser utilizado en acciones subversivas y para financiar excelentes asesinatos.
Bueno, un juez, ¿no? Investiga tramas internacionales fascistas, termina tiroteado, investiga la logia P2, conexiones. Claro, el hombre se metió en un mundo bastante complicado, ¿no? Entre tanto, había estallado una bomba en Bolonia. Vale, os la voy a buscar. Un momento. Tenemos la matanza de Bolonia. Es para situaros un poco en el contexto de la noticia de hemeroteca que mostraremos. La matanza de Bolonia tuvo lugar el sábado del 2 de agosto de 1980. Se trata del acto terrorista más grave que haya sufrido Italia tras la Segunda Guerra Mundial, en el que murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas. La organización terrorista de extrema derecha Nucleo Armati Rivoluzionari reivindicó el atentado. Bueno. A las 10:25 explotó en la sala de espera de la estación de trenes de esta ciudad un artefacto colocado en una maleta abandonada. La detonación, producida por una mezcla de TNT y T4, se oyó alrededor de varios kilómetros y destruyó gran parte de la estación, embistiendo de lleno contra el tren Ancona-Chiasso, estacionado en el primer andén. Aquel día la estación estaba llena de turistas y de personas que iniciaban sus vacaciones o volvían de ellas. Al no ser suficientes las ambulancias para transportar a los heridos a los hospitales de la ciudad, se emplearon autobuses y taxis. Las víctimas, inmediatamente después del atentado, el gobierno presidido por Francesco Cossiga y las fuerzas de policía atribuyeron la explosión a causas fortuitas y más tarde la atribuyeron a las Brigadas Rojas. Se probó que los servicios secretos del Estado habían puesto pistas falsas para entorpecer la investigación. En años posteriores causó numerosas polémicas y aparecieron teorías conspiratorias relacionadas con la llamada estrategia de la tensión. Lentamente y gracias al impulso civil de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Matanza de la Estación de Bolonia, se llegó a una sentencia definitiva de casación el 23 de noviembre del 95. Fueron condenados a cadena perpetua como ejecutores del atentado los terroristas neofascistas Valerio Fioravanti y Francesca Mambro, quienes siempre se han declarado inocentes. Otras personas como el general Sisimi y el miembro de la P2, Pietro Musumeci, fueron condenadas a varios años de cárcel debido a las pistas falsas que proporcionaron. Licio Gelli se refugió en Suiza para evitar su procesamiento. Los organizadores de la masacre y su intencionalidad concreta nunca se han descubierto. Durante los juicios, los representantes del Estado se refugiaron en el secreto de Estado para ocultar información. El neofascista Vincenzo Vicinguerra, quien cumple cadena perpetua por el atentado de Peteano del 72, testificando en los juicios, declaró que una estructura oculta dentro del Estado mismo y vinculada con la OTAN estaba dando una dirección estratégica a todos esos atentados. Esta organización se dio a conocer bajo el nombre de Gladio. Vale. Bueno, la Policía Nacional detiene en Marbella a un integrante de la organización terrorista neofascista en el 2020 italiana Núcleos Armados Revolucionarios. Bueno, entonces hubo mucho. Esto obviamente no fueron los fascistas italianos. Ya habéis visto masonería y logia P2 por ahí, pues Gladio, os podéis imaginar un poco los que conozcáis ese asunto, lo que pudo ser esto, ¿no? De la estación de Bolonia. Lo del juez sí que puede ser cierto, que lo ametrallan, ¿no? Eso es cierto, claro, y el tren explota, claro, pero ¿quién ha puesto la bomba y quién ha disparado al juez, ¿no? Vamos a una noticia que se vierte en el año 88, en La Vanguardia. En la foto tenemos aquí un sacerdote que es el padre Alba, que era muy amigo de mi padre y de la familia. Yo había estudiado en un colegio suyo, él
era de la institución Spiulats y también pues tiene a día de hoy su propio colegio y, bueno, ya falleció este sacerdote. Y bueno, aparece mi padre y mencionan a otro falangista, Luis Antonio García. Dice, 3 ultras barceloneses interrogados sobre sus relaciones con terroristas italianos de extrema derecha. Italia busca en Barcelona la clave de su trama negra. La busca en Barcelona. Las confesiones efectuadas en Italia por 2 terroristas de extrema derecha que declararon haber recibido dinero y apoyo en España para asesinar al magistrado Vittorio Occorsio han traído hasta Barcelona a un juez y a un fiscal de Milán. Alberto Royuela y otros 2 conocidos ultras barceloneses fueron interrogados ayer sobre las conexiones internacionales del fascismo italiano. Dice, un juez y un fiscal de Milán han llegado hasta Barcelona para acabar el sumario por el crimen del magistrado Vittorio Occorsio, acribillado a balazos en el 76, cuando iba a concluir su investigación sobre lo que se ha dado en llamar la trama negra del fascismo. Ayer tomaron declaración a 3 ciudadanos españoles cuyos nombres han salido a relucir en el transcurso de las diligencias judiciales abiertas por este asesinato y por otras acciones terroristas, como el atentado en la estación de Bolonia, que causó una auténtica matanza. Estos 3 españoles son un antiguo miembro de la Guardia de Franco, Luis García, alias el Mataestudiantes, el ultra Alberto Royuela, amigo íntimo de los principales dirigentes de la extrema derecha italiana, y por último, un jesuita integrista, muy conocido en los años 70 como ideólogo del franquismo duro, el padre Alba. Los 3, por este mismo orden, explicaron ante el juez su versión de los hechos. Tanto Luis García como el padre Alba se negaron a dar detalles sobre sus declaraciones. Alberto Royuela fue un poco más explícito y comentó ante los numerosos periodistas que esperaban a la puerta del juzgado que no le extrañaba nada lo ocurrido, ya que la cabeza del fascista se inicia siempre que la caza del fascista se inicia siempre que Italia está en víspera de elecciones. Este conocido ultra también aseguró que ha dado cobijo a numerosos camaradas huidos de la justicia italiana, aunque negó tajantemente que él estuviera involucrado personalmente en algún suceso violento. Ni siquiera he hecho la mili, nunca he cogido un arma y soy incapaz de matar una mosca, sentenció. El juez Felice Casón, que viajó a Barcelona para instruir el caso Occorsio, no centró su cuestionario en la muerte de este magistrado, sino que también hizo preguntas relativas a la matanza en la estación de Bolonia, al tráfico internacional de armas, la logia masónica Propaganda II e incluso el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Cuando Alberto Royuela fue interrogado sobre este último extremo, ya no pudo reprimirse. ¿Pero usted está loco o qué?, replicó. El ovillo que ha acabado trayendo al Palacio de Justicia de Barcelona a un juez y a un fiscal de Milán se inició en 1974. Aquel año, el semanario italiano L'Espresso publicaba un reportaje sobre las conexiones internacionales del fascismo. En la información aparecían las fotos de 5 fascistas italianos, como Salvatore Francia, Stefano Della Chiae, junto a Alberto Royuela. Era una de las primeras veces que en un medio de comunicación destapaba las relaciones extremistas de derecha de varios países europeos. Una metralleta española. Según se ha sabido ahora, la revista compró la información y las fotos a un portugués apellidado Carvalho, un exmiembro de la PIRE, la policía política del dictador Salazar, que huyó de Portugal tras la revolución de los claveles y buscó refugio en España. Aquí conoció a Alberto Royuela, entonces máximo responsable en Barcelona de la jefatura provincial del movimiento, ubicada en el Palacio Muntaner, que hoy sirve como sede para la delegación del gobierno. El nombre de Carvalho y el de Salvatore Francia son clave en toda esta historia. Cuando ambos cayeron en manos de la justicia italiana, implicaron en sus declaraciones a los 3 españoles antes citados. A Royuela, en concreto, se le acusa de financiar y apoyar el grupo fascista que preparó desde España el asesinato de Vittorio Occorsio. Este juez, especializado en la lucha contra la violencia de extrema derecha, fue asesinado en 1976 por el terrorista Luigi Concutelli, quien empleó una metralleta, Ingram Marietta, de procedencia española. Royuela declaró ayer
que es verdad que financió a los fascistas italianos, si por financiar se entiende dar de comer a los huidos del terror democrático del Estado italiano. También reconoció que no solo albergó a italianos, sino a muchos cubanos y a todas las personas que acudían a él y a las que se sentían vinculados por lazos ideológicos. Alberto Royuela se someterá a un careo con los ultraderechistas que lo han denunciado. Alberto Royuela viajará a Italia para mantener un careo con los 2 terroristas que le acusan de financiar atentados de la extrema derecha italiana. El juez Felipe Casón, que viajó a España en comisión rogatoria para investigar las tramas negras del fascismo, ha garantizado que no pesa ninguna orden de búsqueda y captura contra el ultra español y que el gobierno italiano pagaría los gastos del viaje. A estas palabras se refería Royuela cuando, al salir del juzgado, declaró ante los periodistas que todo esto acabará en una invitación del juez para visitar Italia. Al parecer, fue el propio Royuela quien se ofreció a acudir a Italia, un país que todavía no conozco, para desmentir a los 2 ultras que aseguraron que se había alegrado al tener noticia de un atentado cometido por sus correligionarios. Uno de estos ultras, un portugués apellidado Carvalho, aseguró que Alberto Royuela recibió, tras el atentado en la estación de Bolonia, una postal con un escueto mensaje: «Joder, qué bombazo». Ignacio Rubio, uno de los abogados que asistió al ultra español, calificó el interrogatorio de su cliente como un acto de tipo electoralista a la italiana y subrayó que ya habían pasado 15 años desde que, en 1973, su defendido proporcionó asilo político en su casa a fascistas italianos, hecho sobre el que versaron buena parte de las preguntas del juez. El propio Royuela comentó al finalizar su declaración que todo respondía a una campaña preparada, porque siempre que hay elecciones en Italia van a la caza del fascista. ¿Cuál es su ideología? Pues fue la primera pregunta que el juez Felice Casón hizo a Alberto Royuela. El magistrado español que supervisaba el interrogatorio recordó entonces que la Constitución reconoce que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Pero Royuela volvió a caer en uno de los errores que, según sus amigos, son más frecuentes en él: hablar más de la cuenta. Yo no soy fascista, los fascistas son los italianos, los nazis son los alemanes, yo soy falangista y a mucha honra, seguro. Continúa la noticia. Los lazos ideológicos. Hemos leído la entrenoticia que había. Quien así se expresaba, un industrial que ha amasado una considerable fortuna gracias a las subastas judiciales. Aquí ya continúa la noticia hablando de mi padre. Admite que acogió en uno de sus pisos a 5 de los fascistas implicados en la masacre de Bolonia, donde murieron más de 80 personas y hubo más de 100 heridos, muchos de los cuales han quedado inválidos. Royuela asegura que los echó de casa cuando descubrió que tenía armas escondidas. Yo no soy demócrata, argumentó, pero jamás me he interesado actuar fuera de la ley. Uno de los principales sospechosos de la acción terrorista más sangrienta de la historia italiana, Stefano Della Chiae, es un gran amigo de Royuela. Los 2 se encontraban juntos en Barcelona, aseguró el último, el 2 de agosto de 1980, cuando tuvo lugar el atentado en la estación de Bolonia. Della Chiae fue fundador de la organización Avanguardia Nazionale. Residió en España durante los primeros años de la transición. Participó en 1976 en los violentos incidentes de Montejurra y se vinculó con la guerra sucia contra ETA. Alberto Royuela negó que el juez le hubiera preguntado sobre sus presuntos contactos con el GAL y declaró que la única relación que ha tenido con la policía española ha sido en las ocasiones en las que me han detenido. Tras sus declaraciones a la prensa, el ultra se acercó a sus familiares y les preguntó al oído: ¿qué tal están? Bueno, pues aquí como investigan una trama fascista que en el fondo no es un juez que está investigando tonterías porque la bomba de Bolonia no fueron eso, pues habría que ir a la P2 esta y a los masones y la que liaron en Italia o la Operación Gladio y todas estas cosas, ¿no? Simplemente hemos hecho un repaso de hemeroteca de cómo iban minando una imagen, ¿no? Ya desde los años 80, ¿no? Hemos visto noticias de La Vanguardia de cosas que sucedían pues hace aproximadamente 40 años. Sin más, lo dejamos aquí. Se ruega máxima difusión.